Este año fue un año muy particular en términos de precipitaciones en general. Lo que hemos tenido, no hemos tenido frentes de tormenta grandes. Hemos tenido lluvias dispersas en general, aguaceros, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Chaparrones, ¿verdad? Entonces vos te podés encontrar con gente que, por ejemplo, en la campaña agrícola le fue muy bien en un lugar, porque hay zonas de que prácticamente todo el país en un momento dado estuvo con una sequía importante. Por ejemplo, zonas de Alto Paraná Sur que estaban afectadas por sequía, pero el vecino al lado le salió bien su soja, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante peculiar la que tenemos. Hay zonas donde sí hubo impactos importantes. Estas zonas son sobre todo la zona norte de la región oriental. Estamos hablando de lo que es norte y oeste de Canindeyú, todo el departamento de San Pedro, el departamento de Concepción, parte del departamento de Cordillera. Amambay, que venía complicada, después tuvo también unas lluvias espectaculares, ¿verdad? Y zafó bastante bien, ¿verdad? ¿Cuánto está el promedio más o menos de la cosecha por hectárea, Manuel? ¿Se tienen datos ya de eso todavía? Y estamos más o menos con 3.600.000 hectáreas sembradas, más o menos. Uh-huh. Y estamos con una expectativa de alrededor de 9 millones de toneladas totales. Hay que hacer la división, ¿verdad? Para sacar el promedio. Pero básicamente la última evaluación que nosotros habíamos hecho con gente de UGP sobre todo, se podían tener valores entre 8.200.000 toneladas y 9.800.000. El promedio sería 9, ¿verdad? Esto son 2.500 kilos por hectárea aproximadamente. Sí, que son rendimientos que en esta época son bajos ya, ¿verdad? A partir de 3.000 más o menos, Manuel. Mira, te digo, un retorno. Hoy, en los últimos 10 años, vos antes tenías una soja de 2.500 kilos y era una buena producción, ¿verdad? En algunas zonas. Hoy esas mismas zonas con buenas producciones están en 4.000, en 4.500, por todos los cambios tecnológicos que también hubieron en un periodo muy breve de tiempo, de solamente 10 años, donde vos empezás a ver, por ejemplo, que tenés fechas de siembra distintas, tenés materiales genéticos distintos, se usan variedades distintas mucho más adaptadas a ciertas zonas. Por zonas hay variedades distintas, Manuel. Paraguay es muy chico para eso. Uh-huh. En general, Paraguay, los productores, los generadores de las variedades en general son las grandes compañías que hacen este tipo de inversiones, sobre todo en semillas. Y estas inversiones son inversiones donde a Paraguay se le considera una sola cosa, ¿verdad? Fíjate que Paraguay, la región oriental de Paraguay, es casi del tamaño de un estado de Brasil, ¿verdad? Sí. Entonces, para una de estas empresas multinacionales grandes que se dedica a este tipo de cosas, qué sé yo, empresas como Bayer o Syngenta, BASF, etcétera, son producciones o sea, son zonas relativamente pequeñas, ¿verdad? Tal es así que hoy nosotros no tenemos, por ejemplo, hoy tenemos una amplitud de variedad mucho más grande de la que teníamos anteriormente, pero hoy no tenemos, por ejemplo, variedades adaptadas a la zona del Chaco, por ejemplo, porque todavía la producción es pequeña en el Chaco, ¿verdad? En términos de área sembrada, ¿verdad? Estamos hablando de posiblemente un poco arriba de las 100.000 hectáreas todavía, un número relativamente pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una zona, y esta zona norte de la región oriental es el inicio de lo que se llaman las zonas de cerrado, que terminan en el norte del Brasil, ¿verdad? En el sertão brasilero, ¿verdad? El cerrado es un ecosistema bastante peculiar que tiene zonas muy arenosas en algunas zonas, con mucho aluminio. El aluminio es casi venenoso, digamos, para las plantas, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, estas zonas son zonas bastante arenosas en general. Hay mucho de esto en San Pedro, hay mucho de esto en el oeste de Canindeyú.
Y esto hace que, obviamente, drene mucho más el suelo. Entonces, si bien pueden haber propiedades químicas interesantes, hay propiedades físicas que son complicadas. Físicas me refiero, en el suelo vos tenés que tener arcilla, arena y limo en ciertas proporciones. La proporción de arena en estos suelos es una proporción más alta, entonces drena mucho más rápido, el agua se seca mucho más rápido, ¿verdad? Entonces necesitas una precipitación muy consistente. ¿Qué fue lo que fue pasando en los últimos años? Lo que fue pasando en los últimos años es que los precios, los costos de insumos fueron subiendo, costos de fertilizantes, costos de agroquímicos en general. Fíjate que nosotros hablábamos de un costo por hectárea más o menos hace 10 años, que es cuando hacíamos 2.500 kilos que yo te decía como objetivo. Hablábamos de costo por hectárea de más o menos alrededor de $350 la hectárea, ¿verdad? Hoy estamos hablando de costo por hectárea de alrededor de $750 por hectárea, ¿verdad? O sea, ha subido mucho el precio, el costo de producir granos. En aquel momento también los precios de la soja estaban muy altos. Se habla del fin del superciclo de commodities, de los precios altos de materias primas agrícolas en general, en el año 2014. Hasta el año 2014 las materias primas estuvieron altas. Pues nos cierran los números, Manuel, con $700 de costo y lo que la cotización. Claro, hoy entonces, tener una productividad altísima para recuperar. Claro, entonces, ¿qué es lo que vos tenés que medir? Lo que tenés que medir es lo que se llama tu punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, ¿cuántos kilos yo tengo que hacer para poder tener un resultado? Entonces, ese número que te estaba diciendo de 750 tenés que dividir entre el precio de la soja. El precio de la soja en finca hoy más o menos está a $320. Entonces, te da un punto de equilibrio, no sé, creo que hiciste ahí, Prince, ¿verdad? El número. ¿700 cuánto? 750 dividido 320 te da más o menos el punto de equilibrio que deberías tener. 2.3. Son 2.340 kilos que tenés que producir mínimo. Si vos mirás el histórico de la producción de San Pedro, es ese más o menos. O sea, estás equiparando prácticamente. O sea, prácticamente. Estás ganando. Y después también en Paraguay hay una mala costumbre. Una mala costumbre de cómo se arriendan campos. Los campos se arriendan en general por montos fijos. Es decir, el precio de arrendamiento de una parcela en Alto Paraná ha de estar más o menos en alrededor de $1.000 kilos de soja por hectárea. Incluso me dijeron que hay parcelas que ya están subiendo esos valores, ¿verdad? Para el dueño del campo. En San Pedro los precios estaban entre 500 y $700 más o menos por kilos por hectárea. O sea, a esos 2.300 vos le tenés que sumar más o menos 700, te quedás en 3.000 kilos, ¿verdad? Y hay gente que no alcanzó 1.500 o que no está alcanzando 1.500, o sea, está con un problema serio. Y el problema de San Pedro es que este no es el primer año. Las zonas de Alto Paraná, Itapúa, partes de Cazapá, partes de Caguazú, sur de Canindeyú y compañía, que son las zonas históricas, digamos, productoras graneleras paraguayas, son zonas donde hay esta situación diferencial, ¿verdad? El Banco Central, lo que es interesante también es que el Banco Central saca una resolución. Esta es una resolución que el sector agrícola viene trabajándola desde el año 2008 más o menos, ¿verdad? Costó al principio que el Banco Central entienda lo que significaba esto, porque en general lo que vos haces cuando sos productor de esas zonas, Paraguay tiene un clima muy no templado, tiene un clima muy benigno, sobre todo en la temporada invernal, ¿verdad? Entonces eso te permite a vos comenzar, por ejemplo, en septiembre y plantar soja, cosecharla en enero, plantar maíz,
cosechar el maíz alrededor de mayo, junio y plantar un trigo después, ¿verdad? Obviamente no se hace esto en toda la superficie del terreno, pero se hace por zonas. De repente las zonas también generan un impacto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la caja disponible del agricultor también se mueve de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, vos tenés una primera cobranza en el mes de enero, que es tu cobranza grande, digamos, de soja. Si te fue mal, en general tenés la posibilidad de por lo menos una parte de eso amortizar contra una cobranza en junio que vas a tener del maíz que producís. Y si eso también te fue mal, tenés alguna posibilidad, seguramente septiembre, octubre, en algunas parcelas, de tener otro ingreso, ¿verdad? Y en general, los bancos comerciales entendieron esta historia. Obviamente los acopiadores de granos entienden mejor todavía, ¿verdad? Y se adaptaron sus esquemas a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Lo que hizo ahora, que es lo que viene haciendo ya cada vez que hay un evento climático similar al que tuvimos este año. Esto es bastante parecido a lo que pasó en el 2019. No tan parecido a lo que pasó en el 2022, que fue una malaria tremenda. Y porque esta dispersión que le afecta a esos productores en las zonas núcleos, hay alguna gente que el año pasado le fue bien y este año no le fue bien. Hay otra gente que le fue bien el año pasado y le fue bien también este año. Pero a los de San Pedro o a los del oeste de Canindeyú le va mal por cuarto año consecutivo. Entonces, ahí la situación es muy importante. Las deudas están superando los $1.200 por hectárea. Si vos superás $1.200 por hectárea, y fíjate que tu expectativa es casi cero, ¿verdad? En promedio de producción, básicamente, y si tenés arrendamientos es peor todavía. Paraguay va a tener que cambiar sus sistemas de arrendamiento a participaciones seguramente porcentuales. Donde yo te diga, vos Roberto, sos el dueño de la tierra y yo soy el agricultor que viene a plantar. Porcentaje sobre el lo que 15% para vos, ¿verdad? Algo así. ¿Verdad? Algo así va a tener que ser. También va a tener que acompañar, digamos, el propietario el riesgo que corre de alguna manera el agricultor, porque si no, esto no va a ser sostenible. Y ese es el problema. Cuando nos vamos al Chaco, en el Chaco hay también una situación similar. También esta lluvia por aguaceros, ¿verdad? Hay zonas donde llovió bien, hay zonas donde no llovió todavía. No llovió todavía. Llovió cero, ¿verdad? Este es un tema. Y está muy vinculado esto también al fenómeno de la niña, que justamente ayer estaba leyendo un artículo que decía que parecería ser que la niña se va a empezar a disipar a partir del mes de marzo. Pero las fechas de siembra, topes, teóricamente es hoy. Hoy es la última fecha de siembra teórica. Hay gente, no se conoce tan bien todavía el Chaco. Hay gente que habla de fechas, de que esa fecha se puede extender hasta el mes de marzo. Hasta fines de febrero. O sea, tenemos 15 días de luz, más o menos, ¿verdad? Poco menos porque febrero tiene 28 días nomás, ¿verdad? Pero más o menos hasta el 1 o 2 de marzo, hasta ahí se podría entrar a plantar, pero y no hay perspectivas de precipitación de frentes de tormenta muy grandes. Parecería ser que hay algo hacia el final de la semana que viene, pero eso sería muy importante, pero ya estamos hablando de que en el Chaco lo que es importante es cargar los perfiles de humedad de los suelos. ¿Qué quiere decir cargar los perfiles de humedad de los suelos? Hay unas barrenas que se usan y lo que hacen es, se mide, está comprobado que si vos sembrás una soja y no tenés por lo menos 1,20 m, 1,50 m de perfil de humedad, posiblemente te salga muy mal esa campaña. Para tener ese volumen deberían venir lluvias importantes, ¿verdad? Y cada vez más tiene que ser más específico el tipo de lluvia. Entonces tiene que llover 50 milímetros 2 veces y lento. No tiene que ser tampoco eso que se cae el cielo y te llueven los 50 milímetros en media hora, ¿verdad?
sino en 3, 4 horas, ¿verdad? Para que vaya penetrando y vaya cargando esos perfiles de humedad, ¿verdad? En ciertas zonas donde, y lo peor de todo que en el Chaco llovió bien en la primavera, ¿verdad? Hubo buenas lluvias de primavera desde octubre en adelante, más o menos, pero después empezó a faltar el enero, creo yo, ya que es un problema en todo el país. Todos los eneros hay poca lluvia y un gran exceso de humedad. Y acá ante esta situación, esta es la situación agrícola, ¿verdad? Y ante esta situación hay un montón de preguntas que a mí por lo menos me surgen, ¿verdad? ¿Tiene que seguir plantándose soja en estos campos arenosos de San Pedro o hay que buscar otro producto? ¿Qué producto? Y en algún momento fue algodonero el departamento de San Pedro. Pero también era un algodón distinto, porque era un algodón cosechado a mano. La gente podía entrar, podía elegir. La diferencia entre la máquina y el ser humano es que el ser humano puede diferenciar un algodón que tiene una flor más grande de uno que tiene un pimpollo. Entonces puede hacer 3 cosechas o 2 cosechas. Pasa la primera vez, agarra las flores más grandes, espera un mes y agarra las otras flores que son más... El algodón se comporta muy bien en campos arenosos, anda bien, funciona sésamo bien. También puede ser. Puede ser sésamo. Sorgo no en esa zona. Bueno, el sorgo necesita campos más arcillosos, ¿verdad? Maní es un tema que se está haciendo, no sé si vieron esa planta enorme de maní que hay entre Campo 9 y Caguazú. Es un negocio que está empezando a crecer. Los menonitas hace mucho tiempo que están haciendo eso. En el Chaco se está plantando maní en zonas arenosas. El problema en la región oriental también es que marzo suele ser un mes bastante lluvioso en Paraguay, ¿verdad? Y entonces tenés el problema de la cosecha manual, ¿verdad? Pero creo que hay que pensar en alternativas. El otro tema es el tema ganadero, ¿verdad? La ganadería obviamente también se está resintiendo por esta situación. De la misma manera, por esta situación que estábamos planteando de lluvias, digamos, muy separadas, por llamarlo de alguna manera. Y estamos en un mes donde también estamos afectados por la vacunación. Hay muy poca gente puede mover hacienda, entonces obviamente la oferta de ganado es una oferta bastante menor que la que suele existir normalmente en este momento que estamos ahora, ¿verdad? Y esto está haciendo subir el precio. Estamos hablando de precios de 3.85, 3.90, que son muy buenos para el que puede mover. Para el que no puede mover no le sirve absolutamente de nada. Está perdiendo una oportunidad. Y la gran pregunta acá es, con los campos secos, sin agua en el campo, en algunos casos, posiblemente se habilita la movilidad de hacienda y tengamos una sobreoferta de ganado que haga que vuelva a bajar el precio, ¿verdad? Entonces, esta es la duda que hay con relación a este tema de la ganadería, donde seguimos viendo esta situación, que es una situación que ya la hemos comentado muchas veces, que en el sector industrial hay una colusión que permite coordinar precios para compra de ganado, ¿verdad? Esto afecta a la producción de leche también, ¿verdad, Manuel? La sequía, sí. Las zonas lecheras importantes, que son las zonas del Chaco Central o zonas, por ejemplo, de la zona de Campo 9, ¿verdad? Que son Coronel Oviedo, etcétera, que son zonas importantes en producción lechera. Muchos, sobre todo en el Chaco, se están estoqueando de fardos para poder garantizar la alimentación del ganado en esa época.
que es la época de sequía. En el Chaco es normal entrar al periodo seco. Ese periodo seco se inicia más o menos en el mes de mayo. El mes de mayo ya es de bajas precipitaciones y dura hasta septiembre más o menos, ¿verdad? Entonces hay mucho stock y empiezan las lluvias con el inicio de la primavera, ¿verdad? Manuel, y atendiendo la situación, la perspectiva de la safriña no entraría como a compensar esta pérdida que aún no se tiene muy bien fijado ni establecido, y si de alguna manera esto también impactaría en las perspectivas de crecimiento para el año 2025, o es demasiado prematuro hablar de eso. El problema con la safriña es que mientras no llueva, tampoco puedes sembrar, ¿verdad? Entonces no puedes sembrar el maíz. No sé si vieron, pero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya bajó la proyección de producción de maíz para Paraguay. Bajó para Brasil y bajó para Paraguay también, ¿verdad? Y justamente está muy vinculado a los atrasos en Brasil por un problema. El problema contrario al que nosotros tenemos es un exceso de lluvia muy importante que no le permite entrar a los campos para plantar el maíz. Y en Paraguay nos estamos atrasando, estamos todavía en fecha, podríamos llegar hasta fines de febrero, pero necesitamos esa lluvia más generalizada para poder tener una producción importante. Nosotros, más o menos lo que estamos esperando es que haya un recorte de crecimiento del orden del 0,7%. O sea, estábamos proyectando un crecimiento para este año del orden del 4% del Producto Interno Bruto. Esto estaría más cerca de 3,3, 3,5 posiblemente este año, dependiendo obviamente del comportamiento de las otras variables, pero solamente impactado por esta variable en función de esta pérdida que tuvimos. Estamos más o menos en 2 millones de toneladas de pérdida, ¿verdad? Esa es una caída del orden más o menos del 17% de la producción estimada. Nosotros esperábamos 11 millones de toneladas en una zafra normal. Esa hubiese sido más o menos nuestra producción, pero ya está confirmado de que eso no va a ser así, ¿verdad? Entonces, estos serían los impactos. Y por otro lado, a mí hay un tema que me sigue preocupando, que es el tema de los precios, sobre todo en precios en carnes y compañía, que han subido muchísimo. Si nosotros nos fijamos en la inflación, creo que vamos a hablar de la inflación más adelante, ¿verdad? Pero si nos fijamos en la inflación, vamos a ver que hay ciertos bienes muy afectados en su oferta. Hortalizas es uno de ellos, ¿verdad? Que obviamente se resiente mucho con estos temas de sequía, pero ahora, antes sin excusa el precio de la carne subía, ahora con excusa el precio de la carne va a subir más otra vez seguramente, ¿verdad? Entonces, y este es un problema porque es el bien más consumido por los paraguayos hasta hoy, ¿verdad?